El día de hoy nos acompaña el doctor Tulemán. Él es de nacionalidad vietnamita. Es profesor investigador en la Facultad de Ciencias en Ingeniería de Materiales en la Universidad de Pénica de Vietnam. Obtuvo su grado de ingeniero metalúrgico en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, en Cuba, en el 2010. Y en el 2011 obtuvo el grado de maestro en ciencias con mención metalúrgica extractiva de la misma institución. En 2016 obtuvo su grado de doctor en ciencias en metalurgia y materiales en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional en México. Del 2016 al 18 realizó una estancia postdoctoral en electroquímica en el Departamento de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. En el 2018 obtuvo su nombramiento de profesor visitante e investigador de la ESIQUIE del IPN. Y en ese mismo año obtuvo su distinción como investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación actual es relacionada con texturas cristalográficas, como macrotextura por difracción de rayos X y microtextura por difracción de electrones o ESBD. En aceros de bajo carbono, electrodeposición de metales y aleaciones a partir de medios no acuosos y síntesis de nanocatálisis para pilas de combustible. Ha publicado más de 30 artículos en revistas indexadas en el JCR. Fue editor del libro Barkhausen Noise for Non-Destructive Testing and Materials Characterization in Low Carbon Steels, de Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, del Sevier, que fue publicado en el 2020. Actualmente es editor de un próximo libro del Sevier titulado Nucleation and Growth in Applied Materials. Ha graduado un alumno de licenciatura en Cuba, 3 alumnos de maestría aquí en México y un vietnamita. Y ha graduado un alumno de doctorado aquí en México. El tema de hoy que nos va a presentar el doctor Tulemán es acerca de el estudio de texturas cristalográficas en aceros de bajo carbono. Adelante, doctor Tule. Pues muchísimas gracias al doctor Campos por invitarme hoy a la presentación, y especialmente también le quiero dar las gracias a la doctora Ivonne por organizar esta presentación, la conferencia de hoy. Pues mi nombre es Tulemán. Si gustan me pueden llamar corto como Tule y ya, ¿no? Muchas gracias. El título de la presentación de hoy va a ser el estudio de las texturas cristalográficas en aceros de bajo carbono. El contenido de la presentación está corriendo, pero no corre la presentación. Dime. Si quieres, deja de presentar, ajá, y vuelve a presentar. Sí. Mejor. Perdón. En contenido va a ser primero la introducción, luego voy a presentarle un poquito de fundamentos sobre la cristalografía, que es base para la textura, y luego cómo representamos la textura. En punto 4 sería las mediciones de textura que usualmente usamos, y último serían las aplicaciones que tiene la textura en el campo de ciencias de materiales. Pues como introducción, en la rama de ciencias de materiales comúnmente buscamos como objetivo principal es la mejora de propiedades, como propiedades físicas, propiedades mecánicas, por ejemplo, y también la manera de producir nuevos materiales. Para ellos necesitamos pues encontrar la relación entre las condiciones de procesamiento, luego las propiedades de los materiales, y finalmente para hacer eso es establecer estas relaciones
íntimas entre los parámetros físicos de materiales. Pues, por ejemplo, a partir de un material, si queremos buscar cómo el comportamiento de las propiedades, por ejemplo, la propia mecánica, tenemos que observar o hacer los ensayos mecánicos, ¿no? Y también podemos observar las microestructuras para explicar qué pasa con ese comportamiento. Por ejemplo, cuando observamos la microestructura o medir esos parámetros microestructurales como el tamaño del grano, el contenido de fases, las inclusiones, etcétera, es la ruta tradicional, ¿no? Y luego, a partir de esos parámetros, mejoramos las condiciones de procesamiento y etcétera. Ese va a ser un ciclo así. Bueno, principalmente es la ruta que siempre la hacemos, pero hoy en día, en los estudios actuales de estos materiales como aceros, aparte de los ensayos comunes y los estudios de las microestructuras, hacemos otras mediciones que serían la textura. O sea, para encontrar o mejorar las propiedades o buscar las propiedades especiales que tiene el material. Y estudiar, por ejemplo, mejorar las propiedades como eléctricas, magnéticas, incluso propias mecánicas. Bueno, entonces, aunque la textura hasta el día de hoy se sabe que es una variable metalúrgica muy importante, pero en la comprensión bien dicha de este término, a veces se hace confundir, ¿no? Entonces, quería hoy como aclarar un poquito sobre todo el concepto de la textura. Pues para nosotros, los que siempre trabajamos en la textura, pues a veces la gente usa en término corto textura, porque esto se deriva del idioma latino, del latín más bien, ¿no? Que se entiende como... O si no sardina, todo así como de lata. Perdón, ¿pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, se deriva la textura del latín como la manera de que cómo los materiales o las cosas se tejen, ¿no? Como pueden ver un ejemplo aquí, la alfombra tejida en India, ¿no? Muy típico de esta zona, se ve como la sensación de la textura, ¿no? Como en industria textil, que siempre lo vemos en las ropas, etcétera, ¿no? Pues por eso mismo, por el nombre, comúnmente la gente a veces se entiende, este término se usa para ingeniería textil, ¿no? Y poca gente tiende a entender que en los materiales como aceros y otros materiales policristalinos también tenga textura. Entonces a veces la gente también se tiende a ver como la morfología o la textura morfológica, ¿no? Es decir, que eh, la, eh, la configuración externa de los cristales, por ejemplo, ¿no? Pues como se pueden observar en las rocas, ¿no? El problema de las rocas es que tiene también los cristales muy grandes. Y entonces, en términos de estadística, a veces no tienden a formar muy definidas las texturas, pero también tiene
ciertas representaciones de textura. Entonces, lo último es textura en sí para nosotros en el mundo de, de los policristalinos o los materiales que siempre tratamos. Identificamos como la textura cristalográficas, ¿no? Entonces, también a veces la gente solo usa en términos de textura, entonces también se acepta, ¿no? Pero tratamos de diferenciar con los términos de otro campo, ¿no? Y entonces la textura no es más que orientación preferencial de las cristalitas en el material, ¿no? Y eso es lo que se quiere distinguir con los otros términos, ¿no? Entonces, para ser más claro, ahí que tengo un ejemplo de que, por ejemplo, aquí, en caso nuestro, pues pueden ver aquí en 3 casos, ¿no? Para nosotros, ¿qué material tiene textura en los casos A, B y C ahora? Por ejemplo, en primer caso, de las orientaciones individuales que tiene el material, aquí como se pueden ver, ¿no? Aquí, si este no tiene diferencia de las orientaciones de un grano al otro, pues prácticamente no tiene a forma textura, ¿no? En segundo caso, en la figura B, aquí se pueden ver que los cristales en esta muestra tienen la orientación arbitraria. O sea, prácticamente no hay un ordenamiento específico de esos granos, ¿no? O esos cristales. Por lo tanto, cuando sea aleatoria, por ejemplo, como en polvo, ¿no? En polvo de materiales, o en materiales en forma de polvo, o metales en forma de polvo, todas tienen orientaciones arbitrarias, ¿no? Entonces, en ese caso, esos dos casos, 1 y 2, o A y B aquí, pues los materiales no tienen textura. Sin embargo, en tercer caso, donde los mismos cristales, comparado con los casos anteriores, tiene una preferencia de orientaciones. Es decir, que algunas fracciones de ciertas orientaciones dominan más que otras o tienen más abundancias que las otras, por lo tanto, de ahí tienden a forma textura, ¿no? Esos pueden ver bien en los casos de los materiales policristalinos, ¿no? Entonces, ahí para que vean que en qué caso consideramos que un material tenga textura, ¿no? Y entonces, en caso anterior también ya nos dice bien claro de que los materiales que tengan textura, siempre y cuando que sea policristalino, ¿no? En otras palabras, que sean agregados de cristalitas con orientaciones individuales con respecto a un cierto sistema de referencia, ¿no? Porque más bien es que también que tenemos que entender, por ejemplo, hablamos mucho de la orientación, ¿no? ¿Pero qué es una orientación? Una orientación se entiende siempre y cuando tengamos un sistema de referencia. Por ejemplo, en este caso de los granos que están aquí, ¿no? Tienen una orientación, sí, que tengan, por ejemplo,
establecido un sistema de referencia, como estamos aquí usando, ¿no? Comúnmente utilizamos las direcciones donde procesan el material. Por ejemplo, si un material está laminado, se utilizan las direcciones como la dirección de laminado, las direcciones transversales y la dirección normal para establecer este sistema de referencia. Y a partir de esto comparamos el sistema de referencia de un cristal comparado con este sistema de referencia. Desde ahí podemos decir que esa tiene cierta orientación, ¿no? Entonces, en caso de los materiales texturados, como siempre decimos, entonces ahí es decir que esta muestra, por ejemplo, cuando dice texturado, quiere decir que tiene orientaciones preferenciales, ¿no? de las cristalitas individuales, mientras que no presentan esa característica, se dice que es, por ejemplo, textura, o sea, que tiene textura aleatoria, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiamos la textura? Más bien es un caso de importancia, sería cuando encontraron este fenómeno que cuando procesan en aluminio y sus aleaciones, encontraron el efecto que se pueden ver aquí en la figura. Pues cuando hacen un proceso de extrusión de aluminio, vieron que producen un efecto de oreja, es decir, que tienen esta parte de material que sobre cuando se hace la extrusión de aluminio, entonces es un desperdicio de material, ¿no? Entonces, para evitar este efecto oreja, pues empiezan ahí la ingeniería de la textura. Como se pueden ver aquí, en esta gráfica, cuando presenta el efecto de oreja, significa que presenta las componentes de cubos rotados o cubos, ¿no? Entonces ahí tiene una anisotropía en las direcciones cercanas a los grados de 60 grados por acá, tiene un máximo, ¿no? Mientras por las otras direcciones, por ejemplo, la dirección transversal, no tiene, o sea, por ejemplo, tiene menos anisotropía. Entonces, esta característica puede mejorar siempre y cuando eliminamos las componentes del cubo. Entonces, cuando hicieron esto, hicieron tratamientos, incluso añadieron, agregaron otros aditivos para eliminar estas componentes. Lograron que cuando hicieron la extrusión, pues prácticamente esas orejas ya no se presentan, o en este caso logra que sea isótropa, ¿no? Esta parte. Entonces es un caso muy típico de la anisotropía mecánica en caso de las aleaciones de aluminio. Otro caso también en la industria de los aceros de silicio, que utilizan estos materiales en los transformadores, ¿no? Como pueden ver aquí, en esta gráfica, por ejemplo, en caso de hierro, esta se pueden ver que cuando se satura el material a la dirección 100,
el campo que necesita es mucho menor con respecto cuando se satura el material a la dirección de 1, 1, 1, ¿no? Es decir, que en estos casos de estos materiales también presenta anisotropía de propiedades magnéticas. Es decir, que esta propiedad depende de las mediciones, de las direcciones donde se mide. Entonces, se encontraron a partir de este efecto que en caso de los hierrosilicios, en la orientación 110-001, es decir, que en plano 110 que sea paralelo al plano de laminado, ¿no? Y la dirección 001 paralelo a la dirección del laminado. Entonces, este caso, el material tiene mayor permeabilidad eléctrica, perdón, magnética, y tiene menor resistencia eléctrica. Entonces, es decir, que en estos casos la textura está jugando un papel muy importante en las propiedades. En el caso de hierro silicio y en el caso de aluminio. Entonces, esto da el surgimiento a mayor estudio para la textura para mejorar la propiedad de los materiales. Incluso a partir de esto se puede modificar y sintetizar nuevos materiales. Pues nada más para aclarar un poquito del caso de la anisotropía, ¿no? Cuando hablamos de anisotropía, también tenemos que decir que cuando sea isótropa el material, ¿no? Isótropo el material. Es decir, que un material sea isótropo siempre y cuando tenga la misma propiedad en todas las direcciones. Y comúnmente se entiende, o más bien se acepta, o sea, que más bien se ignora, ¿no? De que el material tiene la misma propiedad casi en todas las direcciones, porque si estas orientaciones tengan la misma las mismas probabilidades, ¿no? De ocurrencia o de abundancia aquí. Entonces, cuando se miren de una dirección a la otra, no hay diferencia. Es decir, que cuando estas tienen orientaciones aleatorias, entonces no se observa el efecto, como se pueden ver aquí, todas las propiedades es como un círculo aquí, no tiene diferencia de un ángulo al otro. Pues mientras algunas de las orientaciones aquí dominan más que la otra, enseguida hacen este efecto de que de una orientación a la otra tenga variaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí están presentando mayor efecto, aquí también presenta mayor efecto, ¿no? Porque por la naturaleza los cristales tienen pues anisotropía, ¿no? Entonces, es decir que siempre y cuando los materiales presentan textura, pues tiene anisotropía. La anisotropía puede ser mecánica, magnética y química, ¿no? Eso es, bueno, estoy mencionando tres propiedades, o sea, tres anisotropías de estas propiedades porque son las que más estudio, ¿no? La demás puede ser también eléctrica, ¿no? Pues principalmente estas tres. Para estudiar la textura también necesitamos, no ser experto de cristalografía, pero los conceptos principales como índice de Miller, notaciones HKL, por ejemplo, las direcciones de los cristales, ¿no? También nos lo necesitamos. Prácticamente no voy a
ahí a profundizar en estas fundamentaciones, sino hago una anotación de que estos conocimientos sean importantes para el estudio de la textura. Y la otra cosa también es fundamental para el estudio de la textura, es la comprensión del uso de la proyección estereográfica. O sea, para obtener la figura de polo, ¿no? Entonces, la proyección estereográfica es prácticamente para convertir informaciones en 3 dimensiones a 2 dimensiones, como se puede en este caso. O más bien que hacemos proyecciones de las normales, de los planos, ¿no? Por ejemplo, aquí, prácticamente en las mediciones actuales, por ejemplo, en los métodos de difracción de rayos X, pues prácticamente no conocemos los planos, sino las normales al plano, ¿no? Y entonces, la figura de polo, como vemos aquí, o la proyección estereográfica de esas normales en plano, nos permite obtener la manera visual de cómo distribuyen esos planos o esas orientaciones de manera indirecta en 2 dimensiones, ¿no? Y podemos conocer qué ángulo presenta y qué posiciones de esas orientaciones en el espacio. Y como se pueden ver aquí, ¿no? Aquí son las figuras de polos de los cristales. Aquí en esta muestra, ¿no? O más bien la proyección de esos granos en diferentes figuras de polos. Y por aquí podemos conocer las posiciones de esos puntos en esta muestra en la figura polo. Por si tienen pregunta ahí me pueden hacer mientras, ¿no? Ahora, ¿cómo representamos la textura? Hay muchas maneras para describir la textura. Una manera que les había dicho antes es el uso de la figura de polo, ¿no? Pues para representar la textura también es importante definir de antemano los sistemas de referencia, ¿no? Uno tenemos el sistema de referencia en el cristal y lo otro es el sistema de referencia de la muestra. Entonces, si yo quiero conocer la orientación del cristal, tengo que ponerlo con respecto al sistema de referencia de la muestra. Y normalmente podemos decir, usar esta notación, por ejemplo, en cristal, que es utilizo las 3 direcciones cristalográficas de un cristal para representarlo, ¿no? Por ejemplo, en 100, 010, en 001, las 3 direcciones para establecer el sistema de referencia de un cristal. Y el sistema de referencia de la muestra, normalmente utilizamos estas 3, la dirección de laminado, dirección transversal y la dirección normal, a estos 2, ¿no? Ahí tenemos el sistema de referencia de la muestra. Entonces, si quiero conocer la dirección del cristal, nada más uso la notación de la matriz, ¿no? Paso directo acá. Por ejemplo, si considero que el sistema de referencia de la muestra es
ortonormal y se describe por esta notación S, ¿no? Por estos tres, S1, S2 y C3. Y en Cristán sería esta matriz, ¿no? Matriz de columna, por ejemplo. Y es C, que describe por los tres términos, tres elementos C1, C2 y C3. Entonces, puedo ya presentar la, la orientación del cristal a partir de una matriz de orientación. O sea, en forma matemática, C sería G por S, donde G es la matriz de orientación, ¿no? Que es una matriz de orden 3, como se pueden ver aquí, ¿no? O sea, la forma geométrica es así como se deriva en este caso. Es los cosenos directores de las direcciones de un cristal con respecto al sistema de referencia de la muestra, ¿no? O utilizamos de forma corta como la representación Einstein, como se usa aquí. Pero bueno, lo más importante para entender o representar la textura es conocer esta matriz de orientación, ¿no? Porque podemos saber eh, o sea, el sistema de cristal conocemos más bien, porque ya definimos acá, ¿no? En la muestra. La muestra es lo que sabemos, el cristal es lo que tenemos que buscar. Entonces, conociendo G y ya ese sabemos, pues podemos conocer la orientación del cristal. Entonces, normalmente para conocer esta matriz de orientación, utilizamos las mediciones experimentales, ¿no? Y es lo que el objetivo principal de la textura. La otra notación que se usa en la textura es la notación HKL-VW, donde HKL representa en plano cristalográfico, o sea, en plano que sea paralelo al plano de laminado, mientras la dirección UVW es la dirección que sea paralelo a la dirección de laminado, como se pueden ver aquí, ¿no? La dirección laminado es donde laminamos el material, porque conocemos que siempre en materia pasaría a un proceso de laminado, ¿no? Y entonces la orientación de Gauss que habíamos visto en caso de hierro silicio, ¿no? Los famosos Gauss Orientation es 110,001, es como se pueden ver aquí, ¿no? Donde el plano 110 es paralelo al plano de laminado y la dirección 001 es paralelo a la dirección de laminado, ¿no? Entonces, para comprobar esta notación, cuando se observa en los textos, en la literatura, es muy fácil que siempre cumplen esta condición, donde el producto escalar de esto HKLW pues da 0, ¿no? Y a partir de la HKL podemos, o sea, la notación HKLW podemos conocer también la matriz de orientación G, donde se pueden ver aquí es la manera donde relaciona estas dos, ¿no? Es decir, podemos usar esta o también podemos usar la notación G, ¿no? Y esta es la relación entre ellas, ¿no? La tercera notación, que es importante, que más bien es más práctica, donde
más usamos, ¿no? Que es los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler pueden o se puede conocer a partir de las tres rotaciones. Una es Φ1, es la rotación del cristal sobre la división ND, o sea, el normal en plano. Segunda es la rotación Φ alrededor de RD'. Es que cuando se rota ya se cambia el sistema hacia la RD'. Y la tercera es la rotación Φ2 sobre ND', porque se cambia prácticamente como se pueden ver aquí. Es decir, que estas tres rotaciones permitan que este cristal coincidiera con este sistema de referencia de la muestra, por ejemplo, ¿no? Y cuando definimos estas tres rotaciones podemos ya conocer los ángulos de Euler. Y haciendo estas tres rotaciones, podemos conocer que para rotar ese Φ1, tenemos esta matriz, ¿no? Donde define la rotación Φ1. La segunda es la rotación de un ángulo Φ alrededor de RD', que sería esta matriz G Φ, ¿no? Y generando la tercera rotación de Φ2, ¿no? Tenemos la tercera matriz de rotación. Entonces la multiplicación de estas tres matrices genera la matriz de orientación. Entonces, más que nada podemos ya conocer finalmente la matriz de orientación también, ¿no? A partir de los ángulos de Euler. Y es lo que siempre, que más usamos en la textura. Pues para entender mejor en qué consiste estos ángulos de Euler, ¿no? Entonces, esto, si recuerdan, hablamos un poquito más sobre la figura de polo, ¿no? La figura de polo, ahorita lo que vimos es, estamos transformando informaciones de 3D, de 3D a 2D, ¿no? Vemos las proyecciones de los polos. Entonces, el problema del uso de la figura de polo es que estamos perdiendo la información, de cierta manera, ¿no? Y entonces, o sea, para mejorar ese problema, los textureros se utilizan la notación de ángulo de Euler, utilizando el espacio de Euler, que es un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Para representar mejor una orientación. Entonces, se pueden ver aquí los tres ángulos de Euler generan el espacio en 3 dimensiones, definido por Φ1, Φ y Φ2, ¿no? Entonces, aquí es uno eh, de, las orientaciones representando en espacio de Euler. La propiedad de este espacio es que en Φ1 y Φ2 está entre 0 y 2π. Y mientras en Phi pueden estar pues alrededor de 0 hasta pi, ¿no? Porque prácticamente Phi está relacionado con el ángulo polar en espacio, o sea, en sistema de referencia, de coordenadas esféricas, ¿no? Y entonces lo que hacemos en este espacio para entender la textura es, pues después se pueden ver después en la otra presentación,
los cortes, ¿no? O sea, si utilizamos la figura de polo, pues lo que se pueden observar son las orientaciones pues, ideales, ¿no? Como se pueden ver las distribuciones estas de la figura de polos. Aquí como se puede observar en caso de un material ya deformado, ¿no? Entonces ahí se pueden ver típicamente las fibras, cómo distribuyen en la figura de polo. Es una manera visual. Entonces, a partir de esta figura de contorno, pues podemos ver que esta sí tiene pues textura, esta es textura de deformación, ¿no? De manera muy visual. Mientras, utilizando ángulo de Euler o el espacio de Euler, pues tenemos una función que se llama, o sea, que conoce como función de distribución de orientaciones, ¿no? O sea, no es más que nada que los cortes en phi2, en donde colocamos aquí, por ejemplo, en cada 5 grados, en espacio de Euler, hacemos corte en phi2, ¿no? Y colocamos aquí, de 0 hasta aquí 90 grados, ¿no? Entonces, en cada corte observamos los contornos y como más bien cómo distribuyen las orientaciones. Y lo que representa la textura. Y pues según principalmente reportado por los investigadores de textura, en corte phi2 igual a 45, en las funciones de distribución en la ODF o función de distribución de orientaciones, pues permite representar mayor información de la textura del material, ¿no? Entonces, pues mucha gente también, yo lo utilizo, que nada más, en vez de usar toda esta función, nada más usamos este corte de phi2 igual a 45 grados, pues en los casos de ácido bajo carbono, ¿no? Perdón, es que ok. Entonces, en punto 4 sería, pues, ¿cómo medimos la textura? Hay varias formas para poder medir experimentalmente la textura. Por ejemplo, podemos utilizar difracciones de rayos X, difracciones de neutrones, también sincrotrones de rayos X, y también podemos utilizar difracción de electrones como EBCD, ¿no? Son como métodos principales. El problema de difracciones de neutrones es que las instalaciones es muy cara, entonces se necesitan un mayor costo de mantenimiento. Entonces no es muy común que se utilizan difracción de neutrones. Según conozco, en Francia, en Saint-Clair sí hay. Pero en México solo tenemos difracción de rayos X y de electrones, ¿no? Y también podemos utilizar TEM, que sería microscopía de transmisión, ¿no?
Sin embargo, el problema, y también a veces es cuestiones de la disponibilidad del método, ¿no? En sincotrones también hay pocos países que tienen este método. Por ejemplo, en Brasil sí lo hay, ¿no? Según conozco, porque sí, en la Universidad de Sao Paulo, sí tienen difracción por de sincotrones, ¿no? Y por electrones de transmisión también hay varias, por ejemplo, en Estados Unidos o en Corea, creo, ¿no? Pero los más accesibles en los métodos para determinar la textura, nada más hay, porque prácticamente en México lo tenemos, en la Psique o en centro enano, es difracción por rayos X y difracción de electrones como EBCD, ¿no? Utilizan electrones retrodispersados, ¿no? Y la diferencia entre estos dos, por ejemplo, en caso de difracción de rayos X, es que la penetración de los rayos X alcanzan como hasta 50 micrones, ¿no? Mientras si utilizamos el método de EBCD de electrones, la penetración de estos rayos eh, oscila entre unos 10 nanos, ¿no? Hasta 20 metros de la superficie. Entonces, de cierta manera, si queremos conocer información a volumen, pues utilizamos difracción de rayos X o macrotextura. Mientras, si queremos saber de manera local y también información de ambas cosas, microestructura y textura, es donde utilizamos EBCD o microtextura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver a partir de mediciones de rayos X? Aquí como un ejemplo de lo que obtenemos en aceros de bajo carbono, en los aceros API. Pueden ver aquí para medir o conocer la función de distribuciones o la UDF, tenemos que medir pues al menos 3 figuras de polos. Normalmente medimos la figura de polo, por ejemplo, aquí en estos casos, en 110 o más bien 002, en 222 y en 11 o 120, ¿no? Dependiendo del pico de difracción que tiene. Y a partir de estas 3 figuras de polos se utilizan software que es la Botex para procesar y calcular la ODF. Pues sí, a partir de la ODF, ahí se pueden determinar las propiedades físicas que se relacionan, como aquí donde estimamos la energía magnetocristalina, ¿no? Y como se pueden ver aquí, también a partir de la Botex se pueden derivar otra vez para diferentes materiales la figura de polo. Por ejemplo, se recalcula la figura de polo 2 por ejemplo, ¿no? Porque por ejemplo, medimos la 110 y la 002, ¿no? Y recalculamos las 222, ¿no? Algunos materiales como estos, que tienen la textura bastante fuerte, pues nada más medimos 2, ¿no?
porque la tercera es un poco difícil de medir, ¿no? Y entonces aquí se pueden ver, utilizando la Botex, podemos ver que este material se domina principalmente por estas fibras. La fibra gamma, dominado por las orientaciones 1, paralelo al plano de laminado. Y la segunda fibra es la 112, ¿no? De los planos 112 paralelo al plano de laminado. Y obviamente la 110, ¿no? Que está por aquí, que está pues, bastante fuerte también. Y mientras en estos dos, que es la 52 y la 60, pues tiene pues casi aleatoria la textura, o textura más débil, ¿no? Pero utilizando también la Botex podemos descifrar que también presentan ciertas componentes de textura principales, como en caso de 52, tienen la 100 y la 110, aunque sea eh, de menor intensidad, ¿no? Y de igual manera con el caso de 60, y también presentan estas componentes principales. Y entonces, por otra vía, utilizando microtextura, y este es el resultado principal después de procesamiento, ¿no? Obviamente, es en el mapa de orientación que se obtiene a partir de mediciones de BCD, ¿no? A partir de este mapa podemos ver claramente las orientaciones. Este mapa nos ayuda a ver de manera visual cómo están distribuyendo los granos usando esta gama de colores que definen por un triángulo estándar que están por aquí, ¿no? Por ejemplo, si vemos que los colores rojos significa que tenemos las orientaciones de plano 001, ¿no? Mientras sean colores verdes, así, estamos viendo las orientaciones asociadas con los planos 101, mientras en violeta, el 111 por acá, ¿no? Son los planos 111 paralelo al plano laminado, ¿no? Y a diferencia con la difracción de rayos X, EBCD también permite obtener información de la ODF. O sea, a partir de este mapa se recalcula la ODF y se recalcula o se deriva las figuras de polos, ¿no? Y mientras la otra se tiene que determinar primeramente la figura de polo, ¿no? Entonces, es un punto clave de estos dos métodos. Sin embargo, EBCD, aunque es muy versátil, va para representar la textura de manera local, pero tiene también su problema de estadística. Es decir, en EBCD, si medimos con pocos granos, eh, no sería representativo para todo el material, ¿no? Por ejemplo, aquí medimos casi alrededor de 1000 granos, entonces ahí en 56 eh, llega a reproducir estas fibras 111 típicamente de este acero, mientras si utilizamos menos de granos en caso de los materiales como 50 y 60 que tengan textura más débil, entonces no podemos lograr reproducir la textura. Entonces es decir que hablamos de estadística, entonces el método por difracción presenta mayor precisión, ¿no? Entonces,
Ya sabemos cómo representa la textura, sabemos cómo medir la textura con los métodos establecidos. Entonces, pues, ¿qué información derivamos de eso? Esas serían las aplicaciones de la textura. Entonces, la textura no solamente para conocer ¿cómo se llama? O sea, el proceso físico del material, sino también podemos medir la textura y predecir la propiedad, ¿no? Es lo que utilizamos acá. A partir de las mediciones, estimamos la anisotropía magnética del material. O también es un estudio principal de la textura para derivar la anisotropía, ¿no? Y también podemos determinar la anisotropía mecánica y química, como había dicho anteriormente. En caso de la propiedad magnética, representamos de manera más general, que es la estimación de la energía magnetocristalina. Aquí pueden ver cómo representamos para un cristal, ¿no? Porque esto ya se conoce y esta es la formulación, cómo se determina la energía magnetocristalina, donde K0 y K1 y K2 son las constantes de la anisotropía. K0 es la componente isótropa, ¿no? Entonces, K1 es más importante, tiene mayor dominancia de magnitud, en donde este K2 está asociado con los orden mayores. Estos también pueden pues eliminar en ciertos casos, ¿no? Porque ese se lo domina. Y alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son los cosenos directores del vector magnético en espacios esféricos, ¿no? Pues para conocer las propiedades del material también es importante el estudio de la microestructura. Estos materiales caracterizamos que, por ejemplo, 52, 56 y 60 están compuestos por las fases principales ferrita y perlitas. Y aquí se pueden ver que de 56 hasta 60 aquí, en 52 y 60 presentan mayores el contenido de perlita, ¿no? Esto voy a pasar rápido para el caso de estimación de energía magnetocristalina, ¿no? Para el caso de cristal, con más detalles, aquí se pueden ver la formulación de los cosenos directores en espacio, digo, en coordenadas esféricas. Y en caso de cristal, estas constantes K1, K2 y K0 ya conocemos. Entonces, para el cristal sí podemos representar bien esta superficie. Sin embargo, en caso de policristal, ¿no? Entonces, podemos determinar para cada orientación, en qué caso, eh, hacemos una prueba rápida, la dependencia de esta energía sobre las orientaciones, ¿no? Se pueden ver claramente que para cada orientación la superficie de energía cambia, ¿no? Cambia prácticamente, drásticamente para el caso de la orientación aquí, por ejemplo. Es decir, que si conocemos eh, la orientación o la matriz de orientación, podemos determinar la energía magnetocristalina promedio. Y es lo que
utilizamos acá, ¿no? Ese principio. Es decir que como la propia magnética tiene la bondad de utilizar en principio de superposiciones. Entonces podemos asumir que la energía magnetocristalina promedio es simplemente el promedio de las contribuciones de cada orientación, aquí como se pueden ver, ¿no? Entonces, si integramos por todo el espacio de ola, ¿no?, el valor de la energía magnetocristalina de estas orientaciones, por ejemplo, acá, en todo el espacio de ola, podemos ya estimar en la magnitud promedio de esta energía. Y podemos utilizar dos maneras, o sea, la integración aquí es macrotextura, por ejemplo, usar difracción de rayos X. Y también podemos utilizar para el caso de BCD, pues medimos el mapa de orientación y sabemos la orientación de estos granos y por lo tanto podemos promediar, ¿no?, esa magnitud de energía para cada grano y lo dividimos por la cantidad de granos, ¿no? Lo sumamos todo y lo dividimos por la cantidad de granos para determinar el promedio. Y esto lo llamamos método directo. Y el otro es para utilizar difracción de rayo X, ¿no?, método de integración. O sea, si utilizo el método de difracción, tengo que determinar estos coeficientes. Perdón. Estos coeficientes pues, prácticamente están establecidos en libros conocidos por Bunge, como pueden ver en esta página, ¿no? Y si calculamos este coeficiente de textura, podemos ya conocer la magnitud de la energía por medio. Es decir, que para este método es principal, o sea, primordial, el uso de la función de distribuciones. Mientras si utilizamos el método directo, pues no necesitamos esto, ¿no? Y este, por ejemplo, es un caso particular de los aceros usando la ODF y se deriva el espacio de energía magnetocristalina y la proyección de esa energía en el plano de laminado. O sea, cuando ponemos en vector de magnetización en ángulo polar, igual a pi sobre 2, o sea, 90 grados, y tenemos este plano, ¿no? Y como se pueden ver aquí, en este caso, cuando cambia la textura, el comportamiento en cada plano es diferente. Es decir que si la magnitud física depende fuertemente de la textura del material, ¿no? Y este es el caso cuando determinamos para diferentes aceros. Ahí en el espacio o sea, en la superficie de energía magnetocristalina, utilizando difracción de rayos X. También podemos determinar esa energía utilizando mapas de orientaciones, como le comenté, que nada más tenemos que calcular el promedio de las contribuciones de cada grano y interesantemente se logra a reproducir lo que se predice por la textura
predicha por difracción de rayos X. Entonces, aquí se puede ver en el 8, en el plano de laminado, para en caso de EBCD, comparado con difracción de rayos X aquí, ¿no? Y similarmente, para otro caso de otros aceros, logramos reproducir típicamente con el EBCD. Pero una nota principal aquí es decir, que la cantidad de granos sea suficientemente grandes. Como pueden ver aquí, este mapa fue obtenido para unos 1200 granos. Y este también logran a medir en áreas bastante grandes. El número de granos casi aproximadamente como 1800 granos. Pues también comparamos con otros métodos que es en Rühle-Bauhausing, ¿no? Estos dos métodos, EBCD y difracción de rayos X, como son establecidos de esta manera, entonces utilizamos para predecir el comportamiento de la energía magneto-cristalina, ¿no? Y entonces ahí comparamos con un método nuevo, que es en el uso de Rühle-Bauhausing. Y entonces ahí para resaltar el beneficio de la medición de la textura, ¿no? Que utilizamos específicamente para predecir este término de energía. Y pues logramos reproducir y validar el método, ¿no? de Rühle-Bauhausing con estas mediciones de textura para diferentes materiales y también para diferentes planos. Aquí en 3 dimensiones para diferentes materiales, ¿no? O sea, la otra aplicación de la textura es, también se pueden utilizar con el objetivo de predecir el comportamiento de la corrosión. Ahí establecimos una correlación entre la disolución anódica, o sea, más bien la resistencia a la disolución anódica en aceros de tubos, o sea, de tubería, que es un caso que más estudiamos. Entonces, en este artículo que publicamos, logramos a entender o a explicar que la resistencia a la disolución anódica es inversamente proporcional a la rugosidad atómica del material, o sea, la rugosidad superficial. Y esta rugosidad también está relacionado pues con la densidad de planos. Y entonces, estás representando, utilizando una función que se llama los armónicos, ¿no? Los armónicos, en función de las direcciones cristalográficas del material, también es inversamente proporcional a la rugosidad. Y entonces, esto significa que si medimos o logramos a medir estos planos, podremos estimar incluso, ¿cómo se llama? El comportamiento de la corrosión, porque también es un efecto superficial, ¿no? Y entonces, a partir de esta relación, medimos el material, derivamos la ODF y a partir de esta ODF
determinamos la distribución de los planos. Aquí, como pueden ver en la figura de polo inversa, ¿no? Utilizamos estas informaciones y sustituimos en esta formulación y logramos pues a estimar el comportamiento promedio de la resistencia a la disolución anódica. O sea, en detalle pueden consultar en este trabajo. Entonces, para validar en el resultado utilizamos la medición de Taffen y también en el artículo utilizamos la medición de impedancia, ¿no? Y todos dan una congruencia de que si un material tenga mayor índice ¿cómo se de EH aquí, ¿no? Tenga pues mayor resistencia a la disolución anódica. Entonces coincide prácticamente con lo que se predice por la no con lo que se determina por la vía tradicional usando un método electroquímico es Stanford, ¿no? Entonces concluimos de que podemos lograr un método simple de medir la textura y a partir de ahí predecir el comportamiento de la corrosión. Y luego aplicamos este principio para en caso de la corrosión por picadura. Y prácticamente logramos simular y comprobar también, ¿no? Parcialmente, porque así hicimos una propuesta de uso de NBCD, ¿no? Para validar el método. Entonces, en este trabajo logramos simular la evolución de las picaduras, cómo se pueden ver, cómo inician y cómo crecen, ¿no? A partir del mapa de orientación, ¿no? Entonces, es decir, que medimos el mapa de orientación y reconstruimos la microestructura del material. Y cada de estos granos asociamos con una información medida experimentalmente acá. Y luego establecimos las probabilidades de nucleación y crecimiento de las picaduras, asociando con la energía superficial y la probabilidad asociada con los sitios de inclusiones, la frontera de grano, etc. Aquí como se pueden ver en las definiciones de estas funciones, ¿no? Entonces, se pueden ver claramente aquí que es la evolución de la picadura utilizando las mediciones de BCD. Y a partir de estos resultados de simulación, hicimos una estadística de los sitios más susceptibles a la picadura y encontramos de manera interesante de que en inicio, o sea, en inicio pues si recuerdo bien, en inicio, o sea, en la etapa inicial, pues la probabilidad de nucleación, o sea, de formación de la picadura es, pues prácticamente no depende tanto de la textura, mientras en crecimiento sí depende fuertemente de la textura, aunque utilizamos los principios similares. O sea, la misma información que medimos, porque en la etapa inicial, los factores como las inclusiones, la frontera de granos, o sea, la frontera de granos tiene mayor influencia, porque el efecto
superficial, estos tengan mayor dominancia, ¿no? Entonces, ahí son los logros principales. Bueno, eh, 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 pues no logré finalmente a poner en trabajo nuestro aquí, ¿no? Con el doctor Campos y la doctora Ivonne sobre los borurados. Aquí también parece aplicables, en este caso para el estudio de corrosión en los materiales como borurados. Pues en futuro se pueden discutir el uso práctico de la textura para en caso de estos materiales, ¿no? Lo que pasa es que estos materiales tienen diferentes sistemas cristalográficos, entonces ahí a veces nos dificulta un poco, ¿no? Bueno, por aquí es todo lo que quería presentar eh, de esta charla, y si tienen preguntas, y por favor, me la pueden hacer con gusto, y si puedo, le respondo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Thule? Carlos. Buenas noches, doctor Thule. Hola. Muy interesante su plática, sobre todo es la primera vez que veo conceptos de geometría utilizados en materiales. Mi Sí, pregunta va enfocada en cuando haces la presentación de sus figuras tridimensionales, que son como una rotación, eh, sí. ¿por qué se decidió utilizar estas figuras en lugar de la esfera? Por ejemplo, ya que está utilizando círculos en la representación bidimensional, pero en la tridimensional no usa esferas, como sería como utilizando, por ejemplo, el caso de el modelo de Poincaré. ¿Se refiere a esta? Sí, ¿No? esa es en bidimensional y nuevamente me parecen muy interesantes. Pero después, cuando presenta la figura Es, tridimensional, no, sí, creo que la tiene una diapositiva más abajo, por ejemplo, en la esta, ¿no? 24. Esta, 24. Sí, esta. Esta, ¿no? Esa. Y ahí aparece en una figura tridimensional que es como una revolución, ¿no? En coordenadas esféricas. Sin embargo, no es una esfera, sino es otra figura tridimensional. ¿Qué se Ok, llevó a la decisión de presentar una figura así y no una esfera como tal? ok, ok. Muy buena Ujú. pregunta. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, en primer lugar, bueno, voy a decir un poco de historia antes, ¿no? Porque en método de medición de textura, antes se usan más es la medición de figura de polo, por ejemplo, difracción de rayos X, ¿no? Eh, entonces, el problema de difracción de rayos X es que tienen que medir la figura de polo porque es un método indirecto, ¿no? Eh, esta figura permite, más bien como principio de método, no nos permite conocer de manera directa los planos, sino solamente los polos, ¿no? O sea, la normal al plano. Entonces, pues en sí tenemos en 3 dimensiones, pero todos los métodos en sí, muy difícil que podemos medir en 3D, ¿no? Los métodos comunes es representando un punto en 2 dimensiones. Y lo que pasa con la figura de polo, ¿no? Es decir, que nada más podemos medir un plano así, ¿no? Y lo que conocemos, por ejemplo, antes, para medir difracción, se utilizan las películas, ¿no? Ahí sí se puede, nada más vemos unos spots, ¿no? Y pasa lo mismo. Entonces, de manera inteligente, la gente asocia con la proyección estereográfica, como hacemos en mapa mundial, ¿no? Ahí pueden ver en el mapa del mundo, ahí también son proyecciones estereográficas. Y,
Pero el problema de esto es nada más nos permiten conocer la distribución de los normal planos, o sea, los polos, como había dicho. Pero aún se usa porque es muy visual, como se pueden ver aquí, ¿no? Ahí, rápidamente yo puedo ver qué pasa con este material, ¿no? Por ejemplo, por mi experiencia, veo que está deformado, ¿no? Porque forman estas fibras, ¿no? Estos contornos típicos de la, eh, ¿cómo se llama? En plano 111, ¿no? Eh, sí, Sí, es que estoy pensando en lo que me está comentando. Ok. Entonces es más bien por, como usted comenta, de que se conocen nada más los polos, o se pueden conocer los polos a través de difracción de rayos X, por eso nada más se presenta en bidimensional. sí, 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 pero el objetivo no es la figura de polo, porque en la figura de polo no permite conocer la textura por completo, sino Ujú. tenemos, porque no se conoce la orientación, ¿no? Entonces, el objetivo de la textura es conocer la orientación. Entonces, a partir de la medición de la figura de polo, se calcula la función de distribución de orientaciones. O sea, como había dicho desde el principio, es para conocer la G, o sea, la matriz de Sí, orientación. la matriz de orientación. Exactamente. Entonces, ahí deriva la orientación. Entonces, ahí pasamos la etapa principal. Pues, como en 2D no puedo conocer todo, entonces tengo que pasar a 3D, ¿no? Ujú. Entonces, para recuperar la información perdida, se representa utilizando la función de distribución de orientaciones. Entonces, como se define en el espacio de Euler, con esos tres ángulos, Φ1, pues, Φ1, Φ y Φ2, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, normalmente lo que hacemos es hacer unos cortes. Se llama corte en Φ2, ¿no? La función de distribución de orientación son nada más que los cortes que se colocan aquí, de 0 hasta 90 grados, ¿no? Pues en caso que asumo que el material es cúbico, que tiene simetría ortorrómbica, etcétera, ¿no? Entonces, estos cortes son lo que había visto aquí en esta figura. Porque según experiencia nuestra, ese corte es suficiente para conocer toda la textura en el material, ¿no? Ese corte, porque aquí es, eh, eh, por el rectangular aquí, es porque no consideramos la simetría de la muestra. Consideramos que es triclínica, ¿no? Triclínica, la simetría de la muestra, y cúbica, la simetría del cristal. Por eso que tiene en Fi 1 hasta, de 0 hasta 360 grados, mientras en el otro, en Fi, de 0 hasta 90, ¿no? Ok, En este caso, es como que consideramos que el material es ortorrómbica en simetría de la muestra y cúbica, la simetría en cristal, porque se puede ver que es un cuadrado, ¿no? En el espacio de Euler se reduce todos 90 grados, ¿no? En los tres ángulos, ¿no? ujú, Y ok, entonces, ujú, bueno, sí. Y sí, aquí en el espacio de energía es que utilizamos esta fórmula, ¿no? Entonces nos genera todo el espacio así en 3D, utilizando nada más esta información de la orientación, ¿no? Es lo que se logra a calcular. Pero este en sí es la medición inicial. O sea, ahí, en ese caso la integral sería integral de superficie. me De- interesa más en el plano a 90 grados, en plano laminado.
porque quiero derivar la energía en ese plano, ¿no? Porque en la práctica no puedo medir todo en el espacio. Es muy complicado. Nada más puedo medir un plano. Ok. Nada más puedo medir un plano. Entonces ahí lo que hago aquí en los cálculos es decir que este vector que ven aquí es en teta, ese ángulo polar, lo pongo a 90 grados, es decir que se orienta prácticamente paralelo Al eje. a este plano, RTD, ¿no? Y entonces ya logro a obtener este círculo nada más, ¿no? Y es lo que puedo medir en la práctica, ¿no? Y como pueden poner en la muestra cualquiera, con otros métodos, nada más medimos un plano, ¿no? Entonces, ese beneficio nos permite la medición de la textura, ¿no? Ahí pueden usted utilizar para derivar las magnitudes físicas del material sin tener que, ¿cómo se llama? Que medir por completo, porque los datos del cristal ya conocemos, ya mucha gente ya investiga, ¿no? No sé si Eso. logro Sí, excelente. Sí, sí me respondió. Gracias. gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. muchas gracias, Gerardo. Tengo un par de preguntas, doctor. En un Sí, inicio usted comentó que se necesita un cierto porcentaje mm, de orientaciones para que se diga que el material tiene textura. así es. ¿Se sabe cuál es el mínimo porcentaje? Sí, se puede, porque tenemos mediciones experimentales, pero me refiero, la textura es nada más que, eh, pues, qué componente tiene y qué abundancia tiene cada componente en el material. Entonces, ese porcentaje que dices es la fracción volumétrica del material, ¿no? O sea, de esa componente. Por ejemplo, le puedo decir exactamente por acá, ¿no? En este material. Esta componente 111, a partir del programa, cuando derivo la función de distribuciones, voy a integrar esta fibra por toda esta línea, por ejemplo. Entonces puedo decir que logra a ocupar en el material, voy a decir un número, ¿no? 10% o 20%, ¿no? Mientras si integro todo esto acá, esta componente ocupa 15%, etcétera, ¿no? Mientras esta componente va a ser muy poco, 0,1%, prácticamente no tiene, ¿no? Ok. De esa manera podemos cuantificar la fracción volumétrica de esa componente. Y también puedes calcular la fracción volumétrica de una sola componente, ¿no? De una sola componente. Ahorita le hago una línea, es decir, que toda la fibra, ¿no? Toda la fibra significa que todas las orientaciones alrededor de esa componente ideal, ¿no? También puede decir, por ejemplo, aquí, la componente de cubo, ¿no? Lo apunta aquí y en esta zona, alrededor de 5 grados, ahí tiene 7%, ahí pueden también hacer la integración. Ok, doctor. O sea, lo hace por el software. También pueden ser a mano, utilizando la fórmula, pero bueno, hay software, ¿no? Para esos fines. Claro que sí, doctor. Em, Bueno, Otra pregunta, doctor. sí, por favor. De las distintas maneras en las cuales se puede formar una textura en los materiales, em, usted se enfocó principalmente en la que son por deformación plástica, en este caso laminación. Sí. Em,
¿Se puede generar textura en un material a partir de tratamientos térmicos o tratamientos termoquímicos? Sí, 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 obviamente sí. Eh, Obviamente tienes que seleccionar un esquema de tratamiento adecuado. Por ejemplo, si quieres modificar por completo la textura de un material inicial, ¿no? Pues se tiene que calentar hasta el punto de transformación AC3, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ahí luego lo enfrías drásticamente, refinas en grano y luego lo recristalizas, etcétera, ¿no? Entonces, hay, pero finalmente, eh, es decir que necesitas lograr a cambiar la microestructura y modificar la estructura del grano, todo eso. Entonces, no te puedo decir qué esquema de tratamiento elegirías, ¿no? Es decir, de por sí, sí logras a obtenerlo, siempre y cuando modificas la estructura de granos, ¿no? Y de fases. Por ejemplo, mucha gente habían hecho adiciones de tierras raras para eliminar ciertas componentes de la textura, ¿no? Ahí puedes añadir incluso en las fundiciones para que las componentes que no quieres que salgan ese plano se va por otro lado. Pero siempre lo hacemos de manera, pues laminando, es la manera más fácil, porque ahí puedes ejercer directamente en el plano que deseas, ¿no? Por ejemplo, en mi grupo, para modificar en el acero, ¿no? Yo hago diferentes laminaciones en diferentes ángulos, ¿no? Eh, Hago 3 pasos de reducción 50% en la dirección del laminado. Luego, roto 90 grados, hago otra laminación, 3 pasos, etcétera, ¿no? Ujú. Si logras a orientar en grano, dependiendo de, pues, a qué fines lo quieres, ¿no? Claro, claro. De hecho, creo que ese proceso se llama cross-rolling, ¿no? Ajá, ajá. Un ejemplo. Bueno, también se pueden modificar con tratamiento, por ejemplo, puedes difundir carbono sobre la superficie, ahí siempre y cuando quieres que sea la textura superficial, ¿no? Por otra manera, estás produciendo la textura por volumen, o sea, por todo el material, ¿no? Mientras si quieres nada más modificar la textura superficial de un material, pues nada más haces en cambio de la superficie, ¿no? Sí. Doc, Sí, tengo otras preguntas. Em, por ejemplo, usted inició con la plática y nos mencionó que cuando se tiene un ordenamiento muy aleatorio, no se sí, tiene textura. Y nos puso de ejemplo que es en el caso de los polvos. sí. En este caso, cuando se realiza la metalurgia de polvos y se generan componentes mecánicos, ¿es posible generar textura a partir de eso? A esa otra cosa, porque la metes a polvo, tú lo que haces es, a partir de los polvos, lo obtienes perdón, después de una sinterización, ¿no? Ujú. Y lo compactas los polvos, ahí ya es otro caso, ¿no? O como ahora impresión 3D, todo eso sí tiene orientación, porque ya es consolidados, ¿no? Que ya el material es consolidado, sí presenta textura, porque lo compactas, ¿no? Mientras, si los polvos sueltos, partículas sueltas, aisladas, pues tiene orientaciones aleatorias, ¿no? O sea, pues, si es aleatoria, pues no tiene textura. O puedes decir que es textura aleatoria, pues no tiene caso, ¿no? Perfecto. Y ya por último, doctor, Sí, por favor. se me hizo interesante el fenómeno que nos mostraba de la formación de orejas
en las aleaciones de aluminio cuando se hace el embutido profundo. Sí. En este caso nos mostró una gráfica en la cual hay como una distribución de la anisotropía dependiendo del ángulo, ¿no? Así, le tengo que pedir perdón, es nada más representativo. Realmente no es de aluminio, ¿no? Sino es de los aceros y el silicio. Pero bueno, el fenómeno es similar. Sí, 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 continúa, Sí, por favor. sí, sí, es que me quedé con duda. Por ejemplo, ahí usted muestra dos líneas en el cual está el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60. Sí, Eh, y se muestra que se tiene como una menor anisotropía en el ángulo de 30 grados. así es. Yo me quedé con la duda de cómo es posible realizar ese tipo de embutidos, enfocándonos solamente en el ángulo de 30 grados y el embutido es, pues es paralelo, ¿no? Digo, es perpendicular hacia la placa. Me quedó como que la duda de cómo es que podemos em, aplicar esta gráfica al proceso mecánico. Miren lo siguiente. Este es lo que pasa en el material real, ¿no? Y este es lo que medimos la textura y luego graficamos la dependencia de la propia mecánica, ¿no? Y observamos que, en el mundo real pasa eso porque cuando medí la textura, observé que la propia mecánica cambia con ese respecto. Eso es a lo que me refiero en esa gráfica, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho, yo lo que hago es, si esta componente hace que, o sea, hace el efecto de orilla, voy a eliminarlo, ¿no? Voy a eliminarlo. O sea, orientando a otro plano y ya se me va. No sé si me explico. Eso es lo que es lo que pasa. Por ejemplo, en la vida real lo que tú haces es esta componente lo cambio por la componente 1, 1, 1. Ujú. Si tú rotas un cubo y de esas así 1, 1, pues toda la dirección es casi igual, ¿no? Es un Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú ves en la gráfica simplemente es un hecho de que yo puedo predecir el comportamiento del material, o sea, la propia física del material, a partir de la textura. Y con eso yo Ah, decido qué hago con eso, ¿no? perfecto, perfecto. Sí. Ya le comprendí. Se lo agradezco mucho, doctor Tulemán. Muy interesante su plática y ya me dejó como con el interés de seguir aprendiendo de eso porque es sumamente importante. Gracias, gracias, Gerardo. Gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hola, buenas noches, doctor Tuleman. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por compartirnos su presentación. Yo Sí, tengo una duda con respecto a la proyección cristalográfica en 2D sí. que hace un momento estaba presentando. Eh, Cuando se tienen estas proyecciones cristalográficas en 2D, ¿están relacionadas mm, con las fibras metálicas que ustedes trabajan en textura y que las relacionan con el aumento de las propiedades? ¿Es correcto? Sí, en cambio de propiedad, sí. ¿Esta dices? Em, no, en el punto 3. Recuerdo que era el punto 3. ¿Es esta? ¿Esta? Uno antes. Ajá. Ahí ya la pasó, la 21, por favor. Eh, ¿Esta? Esa.
Por ejemplo, en donde estamos mencionando las figuras polares, en la primerita, del lado Ok. derecho, Sí. ahí estaba comentando usted que esta proyección es representativa del material que fue deformado plásticamente. Sí. Ahora, lo que me surge la duda es este conjunto de líneas que tienen cierta disipación, pero con una cierta orientación, está relacionado con los puntos que tienen los planos o las proyecciones que de la parte inferior. ¿Es correcto? Mm, sí, pues se pueden ver así. Entonces, por ejemplo, en la representación de las figuras polares de los planos 002 y 111, ese conjunto de puntos que los tienen marcados con triángulos y círculos es ese seguimiento de la proyección cristalográfica que se tiene en la parte superior. Ah, ya te comprendí. Eh, pues continúa con la pregunta. Si no, yo como Ajá. les había comentado Ujú, que la figura polo que está viendo es simplemente para que ujú, veas que sí hay un cambio, o sea, hay una presencia de la textura. Sin embargo, no ujú, puedes conocer en sí la orientación. O sea, nada más tú ves ujú. ahí son las proyecciones, los polos, o sea, la posición de los polos. Los polos Sí. que mides ¿cómo se llama? De las mediciones de difracción. Pero ahí no, Ujú, yo ya llevo muchos años aprendiendo, pero no, o sea, se me hace difícil de decir que es una orientación porque no es suficiente. Aquí, incluso aquí en América hay dos figuras, ¿no? Sin embargo, sí. sí puedo conocer algo porque por experiencia y porque las orientaciones ideales, como ves aquí, Ujú, ¿no? Se pueden sí. ver también en la figura de polo. Aquí nosotros lo hicimos, ¿no? Por ejemplo, aquí son unas orientaciones, sus posiciones están colocando aquí en la figura de polo. Pero si puedes ver aquí, está muy complejo distinguir esas orientaciones en la figura de polo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, aquí Ujú, yo no tengo que medir. Aquí yo estoy dibujando con experiencia usando aquí, que son las ideales. Aquí son las reales que están presentando, ¿no? Aunque ujú. coinciden, pero está complicado. Por eso que hay que a partir de la figura de polos, yo calculo la ORF o la función de distribución de orientaciones, ¿no? Pues no sé si me explico. Ahora, cuando usted utiliza la difracción de rayos X, le hacen el ensayo convencional de su probeta y esos resultados se los dan como un patrón de difracción convencional y usted ya lo trabaja para evaluar la textura. Mm, ¿A qué te refieres a un patrón? Ajá, Al- es que estaba comentando usted, eh, había comentado que un método para identificar la textura de los materiales es por XRD. ya. Eh, Uno, para medir la textura, tienes que tener la carta de difracción ahí para basar, por ejemplo, tú nada más puedes medir una fase de ellos. Por ejemplo, en hierro contiene perlita, tiene ferrita, ¿no? O sea, es decir, que Ujú, tiene carbono y diferentes elementos de impurezas. sí. Pero la fase ferrita es la principal que domina el material. Entonces, lo que tú mires es nada más sobre los granos de ferrita.
Claro. ¿no? Entonces, tienes que basar en la carta de difracción de hierro, los picos de difracción. Entonces, utiliza esa carta para decir, bueno, ¿en qué ángulo 2θ está en plano? ¿No? Por ejemplo, en 111, perdón, 110, y dónde está en 200 y dónde está en 112, por ejemplo. Ahí mires las figuras de polos, ¿no? Ah, ok. Sí, perdón, doctor Ok. Tule, creo que la pregunta iba orientada en que si, por ejemplo, para determinar un análisis de XRD, simplemente para obtener los compuestos que están en la superficie de los materiales, se hace este análisis, ¿no? De XRD. Pero creo que la pregunta va orientada a que si se requiriera saber la textura del material, se haría la prueba igual, por ejemplo, de XRD, o es necesario agregar alguna otra característica en la prueba para que se determine la textura. ¿Es así, Alberto? Sí, bueno, de hecho sí le estaba entendiendo a lo que usted me estaba comentando. O sea, con base a los planos característicos, bueno, usted en este caso utilizó de ejemplo el del hierro, pero también puede ser el de un boruro de hierro, no sé si sea correcto. Así, porque eso es para el boruro de hierro, es otra cosa. Es que Y el ya, boruro... ya utilizaríamos la carta cristalográfica de boruro de hierro y los grados 2θ, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Así es porque en materiales borurados tú tienes dos capas, pero por Ujú. experiencia que ustedes dicen que son muy gruesas, ¿no? Entonces, difracción nada más logras a medir una de ellas. Y entonces, ese grosor nada más te dice que es dominado por F2B, por ejemplo. Entonces, tú Ujú. nada más te importa que es lo que tú mires es F2B y busca la carta de F2B para medir. ¿No? Pero bueno, no sé si ahorita lo que preguntabas era de que a partir de análisis de textura se estima ciertas propiedades, por ejemplo, físicas, y se tiene que comparar con un patrón, es decir, que con un método estándar. Lo que te Ujú. decía es que el método de estimación de esa energía pues ya está estandarizado en los libros. Entonces yo nada más aplico. Entonces es más que nada, es un método de predicción que se conoce, ¿no? Mm, Entonces yo sí. uso eso para validar un nuevo método que propongo, que propuse más bien, ¿no? Que es el Ujú. Rule-Bauhaus. Mientras en la forma de estimar la energía magnetocristalina ya está escrito en el libro de Bunge, ¿no? Sin Ujú. embargo, la novedad en ese es de que, pues antes la medición de textura es complicada para ellos, ahora se podemos medir nosotros. Entonces, es todavía algo nuevo. Y entonces, lo otro nuevo es que tú también puedes hacer lo mismo utilizando EBCD, ¿no? Siempre y Ujú. cuando la cantidad de granos que tú mires sea suficiente. Eh, de hecho, yo tengo una pregunta sobre esta técnica de EBDS, EBCD, este, ok. EBCD, perdón. ¿Hay en México esta técnica? ¿Usted la llegó a emplear? Pues sí, en la psique. En la psique Ah, ok. hay, mire, EBCD es nada más que una pantalla de fósforo y una cámara de rapidez que está Ujú. acoplado con esa pantalla de fósforo que se utiliza para captar los patrones de Kikuchi. O sea, lo que
se refleja por la señal de los electrones retrodispersados, ¿no? Sí, Y luego con el software se convierte a la orientación. O sea, es decir, que tiene un detector de EBCD acoplado en el MEP, o sea, la microscopia electrónica sí. de barrido. Ahí, nada más. Y esa técnica está en la psique y está también en Centro Enano. La doctora Ivonne conoce dónde está el centro. Incluso en Centro Enano tiene un equipo con mayor resolución en comparación con lo que está en la psique, ¿no? Ujú. Ok, Entonces, ahí también la gente puede medir y ustedes pueden obtener sesiones. Yo incluso con mi alumna, que es Alejandra, ella acaba de medir, pues acaba, no, ya midió, porque hace unos cuantos meses y sí. me había reportado unos resultados muy interesantes con paso de barrido muy fino, ¿no? Unos cuantos nanos. Entonces, yo creo que con el centro de nano pueden medir con mejor calidad de mapas. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Alberto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, pues muchas gracias, doctor. Doctor Campos, no sé si quiere preguntar algo. No, pues muy interesante. Esto es muy interesante, la influencia de la textura en correspondencia a diferentes propiedades de los materiales. Y pues son líneas de investigación y que se pueden trabajar también dentro del grupo con los alumnos, conjuntamente con Tule, Sí, para poder desarrollar, ¿verdad? Y poder correlacionar mucho más, en forma más profunda, la influencia de la orientación cristalográfica en términos de propiedades que nosotros estamos evaluando, mecánicas, físicas, químicas, ¿no? sí, doctor. Entonces, pues yo le agradezco mucho a Tule y pues vamos a seguir trabajando y para poder seguir generando una muy buena, un buen trabajo académico y de investigación con los alumnos que de una u otra manera estén interesados en seguir desarrollando sus trabajos de investigación, Sí, doctor. ¿no? Si alguno de ustedes gusta contactar al doctor Tule, ¿verdad? Podría hacerlo a través de su correo electrónico. Sí, doctor, con gusto. Sí, Incluso detalles de los cálculos se los puedo compartir y si tienen algunas dudas específicas en lo que están investigando, a él les puedo proporcionar. Incluso ya tenemos software libre ujú, para que pueden ir probando con análisis de textura. Por ejemplo, ATEX es un nuevo software, ya no necesitan ni costo. Ahí nada más con su correo electrónico se le da un permiso. Ahí pueden utilizar ya las mediciones reales y ahí pueden probar varias funciones que tiene. Entonces, yo interesante. creo que la mejor manera de entender esto es ir trabajando y jugando con el software, ¿no? Ahí Así, pueden ver que no es complicado, porque más bien es cómo después logramos a cambiar las propiedades. No es solamente entenderlas, sino también cambiarlas, controlarlas, ¿no? ujú, Y es ujú. lo que yo creo que el grupo eh, de ustedes están trabajando, son fuertes en el tema. Y nada más con el uso de la textura, yo creo que podemos incluso ambiciosamente lograr algo nuevo, ¿no? Así es, así es. Pues
No sé si la con la doctora Mejía para poder, mm, pedir los datos del correo electrónico de Tule, ¿verdad? A los que Sí, estén claro, doctor. interesados. Sí, sí, doctor. Pues un aplauso al doctor por su tema, que fue bastante amplio. Muchas felicidades. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Seguramente va a haber alguien ahí interesado. Vi que sí tienen muchas inquietudes. Se me ocurre que, bueno, si alguno está interesado en algún tema, te volvamos a invitar a otra plática, Tule, con la intención de que tú puedas saber un poco más de los temas que están desarrollando los alumnos, ¿no? Los que estén interesados en realizar un análisis de textura, por ejemplo, en el trabajo que estén desarrollando, ¿no? Entonces, para seguir en comunicación y pues seguir colaborando, como dice el doctor, ¿no? Hay muchas cosas por hacer y yo creo que podemos continuar colaborando, ¿no, Tule? Sí, con mucho gusto, doctora Ivonne. Y yo espero que ustedes pueden hacer mejores trabajos aún, ¿no? Sí, pues Sí, muchas muchas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor, por su Descansen. plática. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Bien, luego. ahorita vamos a generar, bueno, no sé, Carlos, ahí para hacer el comité tutorial. Doctor, si quiere parar la grabación. Ok.